Bien, buenas noches. Espero me estén escuchando bien. Quisiera saber si se escucha bien. Sí, profe, buenas Sí, noches. profe, Sí, buenas profe, noches. buenas noches, se escucha bien. Bueno, excelente. Un gusto nuevamente estar acá para compartir esta nueva reunión para tratar de avanzar en el tema que nos aboca para terminar, que es toda la parte de mecanizado por torneado. Bien, hago una breve reseña. Hemos visto todos los parámetros tecnológicos que definen al torneado: velocidad de corte, profundidad de corte, avance por vuelta, velocidad de avance de la herramienta, todos los ángulos que aparecen en las herramientas de torneado, y hemos definido también cómo influye cada uno de ellos en el mecanizado por arranque de viruta. Lo importante de todo esto es que todo lo que se estudia para torneado es válido también para el fresado. Por lo tanto, cuando se ve la operación de fresado, lo único que vemos son las particularidades que agrega a lo que hemos visto en todo en torneado. Todo esto que estamos viendo es para ayudar a definir cuál es el criterio al momento de seleccionar de un catálogo una herramienta que sea la adecuada para mecanizar una pieza que hay que resolver, de la cual ustedes tendrán el plano correspondiente. Bien, habíamos comenzado ya en este curso la parte de selección de todos los criterios para seleccionar el insert. Voy a volver a hacer un breve repaso y voy a alterar un poquito lo que planeaba, cómo lo da el apunte, porque a mi criterio hay que cambiar el orden para que se entienda mejor. Bien, voy a, por lo tanto, detener el video y compartir el apunte para que nos ubiquemos. Vamos a estar en el apunte de teoría de torneado. Un segundo, lo pongo activo. Bien, se está... Profe, Sí, escucho. la clase pasada, ¿en qué apunte estuvimos? En este mismo, Ah, en el ¿por qué? apunte de teoría. Ok, Y no, en porque este curso entré, todavía no llegamos a la parte del catálogo donde están las herramientas. Todavía no hemos llegado en este curso. porque yo había Entre esta entrado clase y la próxima clase, ya sí llegamos a esa parte del apunte. a buscar para imprimir y había un montón de archivos y no sabía cuál imprimir, entonces le quería preguntar eso. Yo creo que se lee más práctico, no sé, pero para mí es más cómodo leerlo directamente en PDF. A lo mejor alguna cosita por ahí imprimir, pero creo que no tiene sentido todo. Y de paso es una buena gimnasia porque les comentaba que los catálogos, tal cual se los estoy presentando yo en este curso todavía están en PDF, pero dentro de unos poquitos años todo va a parar a la nube y van a estar en la nube y son catálogos electrónicos, o sea, no van a estar en papel, no van a estar en PDF, uno va a sacar algunas hojas nada más. Es como una gimnasia que tenemos que ir adquiriendo en utilizar los catálogos electrónicos en lugar de papel. Se los digo como comentario para que lo tengan presente, y no solo va a pasar en esta materia, van a pasar en todas. Bien, ¿están pudiendo ver la hoja del catálogo del apunte de teoría?
Elección de plaquitas, dice el título. Se ve, profe, se ve. Bien, entonces continúo. El tema que habíamos empezado a desarrollar era cuáles son los criterios y los pasos a seguir para... Los criterios los hemos empezado a desarrollar desde que venimos viendo todo lo que influye en el mecanizado por arranque de viruta, que esto es genérico. Sirve para torneado, sirve para fresado, sirve para perforado, sirve para todo. Todo lo que es la definición de ángulos, todo se repiten en todas las herramientas. Y la normalización que hemos visto de los ángulos, todo eso es a partir apenas de 2016, con esta nueva norma ISO que entró en vigencia a nivel mundial y que todos los países la han adoptado. Bien, entonces, en la selección de los insertos, habíamos visto ya con ustedes este esquema genérico de cómo era la selección de insertos. Lo voy a volver a repetir en un momento y después, posteriormente, pasamos a ver la designación de los insertos. Había dicho entonces que para seleccionar un inserto, el procedimiento es el que muestra el esquema que está en la figura. Es un procedimiento iterativo, quiere decir que no es una resolución exacta, no es que existe un solo inserto para el mecanizado que uno quiera buscar. Hay distintos tipos en un mismo fabricante y tenemos la opción de tener muchos fabricantes en el mundo. Entonces, cuando uno va a seleccionar un inserto, la información que uno dispone es esto que se ve acá. Uno dispone el plano de la pieza. Por lo tanto, tiene perfectamente definida la geometría de la pieza y el material del cual está hecha esta pieza. Habíamos visto que existen 6 grupos de materiales para agrupar por características de mecanizado a todos los materiales que abarcan el universo de posibilidades para hacer una pieza. Empezando por el grupo de los aceros, que está coloreado con color celeste y designado con la letra P. El grupo de los aceros inoxidables se designa con la letra M y el grupo está pintado color amarillo. Están todos los aceros inoxidables. El grupo de las fundiciones, designado con la letra K, usado para distinguirlo, el color rojo. El grupo de los materiales no ferrosos. Materiales no ferrosos entran aluminio, plástico, bronce, cobre, todos los materiales que no tienen como componente el hierro. Otro grupo importante es las termoaleaciones y las superaleaciones. Este grupo que se designa con la letra S, cuyo color es el beige, un beige claro. Y el grupo de los aceros templados, que es el grupo H, pintado de color gris claro. También les había mencionado que el estudio lo vamos a centrar en los primeros 4 grupos en este curso. Los últimos 2 grupos, que son materiales ya particulares de estudio de cada pieza, eso lo vamos a dejar de lado. Podría decirse que el 90%, 95% de los materiales está en los primeros 4 grupos. Bien, entonces podemos definir a qué grupo pertenecen conociendo la información que va a dar el plano diciendo qué tipo de material es, que seguramente estará identificado con alguna norma internacional, que dependerá de cada país que viene, qué tipo de norma adopta.
También dije que en Argentina la norma que se utiliza para designar a los aceros, todos los aceros comerciales, aceros, fundiciones, todo lo que es materiales, es la norma SAE, que es la misma norma que utiliza Estados Unidos. Por lo tanto, en ambos países usamos la misma designación para los materiales. Y en Argentina tenemos la particularidad de, como vienen muchos materiales importados de otros países, también hay que acostumbrarse a leer otras normas, por ejemplo, cuando uno se encuentra con materiales que vienen de Japón, de Europa, China, todos esos lugares que tienen distintas normas. Pero los fabricantes de herramientas publican tablas donde están puestas las equivalencias de casi todas las normas que hay más usuales en el mundo. Ya lo habíamos visto, cómo era la tabla esta, enseguida la muestro nuevamente. Entonces, para iniciar, lo que uno tiene es el plano, la definición geométrica de la pieza y el material de la pieza. Conocido esto, para seleccionar el inserto, lo primero que uno define es la geometría del inserto que va a utilizarse. O sea, ¿qué forma tiene el inserto? Si es un cuadrado, si es un rombo, si es redondo, esa, la geometría que tiene. La geometría y todas las características de los insertos están codificados bajo una norma internacional ISO, que eso define un nombre para estos tipos de insertos. Bien, vamos a ver entonces, como paso seguido de esto, cómo se arman esas codificaciones para definir el nombre del inserto. Una vez que uno ha definido el inserto, lo que se debe definir es el tipo de rompeviruta que tiene el inserto. Acá está ampliada la punta del inserto donde se pueden ver esos dibujos que tiene puesto en el filo, que se llaman rompevirutas, cuya función justamente es romper la viruta para que sea fácil evacuarla del recinto de la máquina, para que las cadenas de transportadoras de viruta puedan evacuarla fácilmente. Esos rompevirutas son propios de cada uno de los fabricantes. Por lo tanto, no existe una norma para ponerles un nombre, sino que cada fabricante le pone un nombre de fantasía. Ya vamos a ver cómo se maneja en la codificación. Una vez definido este rompeviruta, uno define la profundidad de pasada a la cual puede trabajar el inserto y el avance por vuelta que va a tener para el material que estemos considerando del cual está hecha la pieza. Definido esto, queda como último paso ya definir la calidad del inserto, es decir, el recubrimiento que tiene, o sea, es ese recubrimiento superficial que hace que se extienda la vida útil del inserto. Y casi diríase, que deja de ser central el material del cual está hecho la base. O sea, ya uno no se fija tanto cuál es el metal duro, el componente base del metal duro, sino el tipo de recubrimiento que tiene. Fíjense que en este inserto que está representado acá, es uno de los insertos modernos que tienen un recubrimiento en la cara de desprendimiento, que es la que yo estoy marcando, y tienen otro recubrimiento en las caras de incidencia, que es distinto. Es decir, es como que si lo fueran pintando, primero lo han pintado con el recubrimiento este y después lo han pintado con el otro recubrimiento. Si me escucharan me matan porque no es tan fácil el proceso como decir pintado. Es un proceso complejo
y en máquinas muy sofisticadas que vaporizan los metales y hacen que se depositen en la superficie del inserto. Profe, Bien, sí. ¿puedes repetir el paso posterior a la definición del rompevirutas? Antes de ir Bien. a la calidad, me quedaron dudas ahí en ese Entonces, primer paso. cuando se definió el rompeviruta, uno, con la definición del rompeviruta, ustedes van a ver que, ya lo había mostrado en la clase anterior, que este fabricante define tres rompevirutas, muestra alternativas para 3 operaciones: desbaste, mecanizado medio y acabado. Eso dice este fabricante. Y entonces pone distintos tipos de rompeviruta en esos 3 grandes grupos. Una vez que uno define el rompeviruta, con eso busca, con la definición del rompeviruta, busca cuál es la profundidad de corte y cuál es el avance por vuelta adecuado para que ese inserto pueda trabajar. Definido ya esto, entonces, profundidad de corte y avance por vuelta, se selecciona la calidad. Y esa calidad también tiene que ver con el tipo de trabajo que hace el inserto. Si mecaniza sobre una superficie continua, sobre si hay interrupciones en la superficie, si aparecen golpes, todas esas consideraciones se tienen en cuenta a fin de definir esa calidad que no es nada más que el recubrimiento. Como cada fabricante tiene sus recubrimientos propios, también la codificación de esos recubrimientos son propios de cada fabricante. Por lo tanto, esa parte del código, del nombre del inserto, también es un campo que está definido por cada fabricante. Entonces, cuando uno ya ha definido la calidad para el inserto, define con esa calidad, en función del material de la pieza, cuál es la velocidad de corte adecuada para que trabaje en condiciones óptimas este inserto que uno ha seleccionado. Ese es el procedimiento. Si esto no resulta adecuado, se vuelve a hacer en forma iterativa exactamente lo mismo. Se puede cambiar la calidad, se puede cambiar el rompeviruta y se va y se viene entre los distintos pasos. Uno va probando distintas alternativas. Por eso no es una ciencia exacta. Y pónganse contentos que por eso tampoco nos han reemplazado las computadoras en la selección del inserto. Sí proponen varias geometrías, pero en definitiva el ingeniero de proceso, que normalmente son los ingenieros industriales, tienen que definir cuál es la velocidad de corte, el rompeviruta, todo que van a probar. Bien, dicho esto, para que se entienda cómo se codifican todos los insertos y cómo se codifica el soporte que va a contenerlo al inserto, voy a buscar una fotografía ahora para que se entienda todo esto de lo que estoy diciendo. Ya habíamos hablado la otra clase de todos los materiales, la definición de fuerza específica. Estoy diciendo ahora, me voy a adelantar un poquito acá para buscar una fotografía adecuada, mostrar la fotografía de un portainserto. Bien. Ahora no voy a encontrar una fotografía, parecería. Déjenme que vaya a la primera hoja que era donde estaba en la fotografía. Voy a utilizar esta fotografía. Entonces, voy a dejar un momento a donde estaba mostrando. Voy a decir que
cuál es la normativa que existe para definir todos los insertos posibles que existan. Fíjense que en la fotografía hay mostrado 3 tipos de insertos, ¿ven? Vamos a ver cómo se codifican estos insertos y cómo se le pone el nombre al portainserto, o sea, el cuerpo de acero que lo sujeta. Bien, toda esta codificación responde a una norma internacional que tenemos la suerte de que está adoptada por todos los países del mundo. Quiere decir que ustedes aprenden a ponerle un nombre acá en Argentina y lo mismo en Japón, en China, en Europa, en todos lados del mundo. Los rusos, todo el mundo utiliza la misma normativa para colocar el nombre. La diferencia está en que, por ejemplo, los chinos tienen una simbología, tienen un alfabeto distinto del nuestro, por eso no es fácil entenderle a ellos. Pero en la codificación es exactamente igual. Bien, entonces, para que ustedes se ubiquen, vamos a ir a la última hoja de este apunte. Voy a avanzar hasta llegar a la última hoja. Y en la última hoja vamos a ver cuál es la codificación que se utiliza para ponerle el nombre al inserto. Voy a ir mostrando. Fíjense que están escritos acá, están viendo ustedes la designación de un inserto con todos tienen la misma norma, lo único que uno está utilizando la codificación para el sistema métrico y el otro está utilizando la codificación para el sistema en pulgadas. El único cambio que hay son en los códigos numéricos que definen las características geométricas del inserto. Pero todas las demás características como formas, rompevirutas, ángulos, todo eso que están designados con letras son exactamente las mismas en cualquier codificación. Bien, entonces vamos a prestar especial atención a la codificación, en el caso nuestro, métrica. O sea, vamos a ver, nos vamos a concentrar en este código. ¿Cómo se interpreta este código? Empecemos por el primer campo del código. De acuerdo a lo que ustedes se podrían imaginar en este código, ¿qué piensan que podría ser la primera letra del campo? ¿Qué podría indicar? Una característica muy importante del inserto, una característica menos importante. ¿Qué cosa? A ver, ¿qué se les ocurre? Que va a indicar la primera letra del campo de esta codificación. ¿Tendría como un orden de importancia? Sí, eso es lo fundamental. Todo esto tiene un orden de importancia. Toda la codificación para el inserto y para los portainsertos, ese es el criterio. De acuerdo a la importancia que tiene en el nombre de cada elemento que uno está considerando, la primera característica más importante es la que va a la primera letra, el primer número de la codificación. Por lo tanto, fíjense que el primer código indica la forma del inserto. ¿Ven? Acá estoy viendo el primer campo, está mostrando que existen 8 letras diferentes para poner todas las formas de insertos que hay más comunes. Las más comunes. No significa que sean todos los insertos. Son, vuelvo a decir, lo más común para torneado. Lo más común. Quiere decir que, fíjense, la primera letra es la letra C, que es un rombo que tiene en la punta 80 grados. La segunda letra D, otro rombo cuya punta tiene 55 grados.
La tercera letra, la letra K, que tiene un paralelepípedo de 55 grados, que esta forma prácticamente ha dejado de usarse. Por lo tanto, fíjense que de las 8 que hay, quedan 7. O sea, hay que conocer 7 formas prácticamente. La letra K es, digamos, es ampliación cultural nada más. La letra que le sigue, la R, la forma redonda para los insertos. La letra que sigue, la forma S, que es cuadrada. La forma que sigue es la forma triangular. Siempre son triángulos equiláteros, quiere decir que los 3 lados son iguales. Letra T. Un rombo de 35 grados en el ángulo de la punta que identifica con la letra V, V corta. Y esta forma, que es un triángulo que tiene los lados quebrados, que se llama, en la jerga común acá se llama trigón, y esta forma tiene también 3 filos útiles en una cara. ¿Ven? Quiere decir que, fíjense que solamente han quedado como importantes estas 7 formas para memorizar. Un rombo de 80, un rombo de 55, el redondo, cuadrado, triangular, rombo de 35 grados y este que parece un triángulo que tiene la forma W. Después vamos a ver qué diferencia sustancial hay entre la forma T y la forma W. Pero ya ustedes con lo que hemos ido hablando, por lo menos ya sabrían, si yo les pregunto, para hacer desbaste, para desbastar, remover una gran cantidad de material en una pieza, si tuvieran que decidir entre la forma T y la forma W para el desbaste, ¿cuál elegirían? A ver, digan algo y después lo debatimos. ¿Qué estarían pensando? ¿Cuál seleccionar entre la forma T y la forma W para remover una gran cantidad de material, para desbaste? ¿Eso tiene que ver con la superficie que tenga el inserto, profesor? Con la superficie, no. Supongamos que, justamente, para lo que vos estás diciendo, superficie de la cara de desprendimiento, tiene que ver con, supongamos que tienen un círculo que está metido dentro de la figura, que ese se llama círculo inscripto. Enseguida vamos a ver esa característica de los insertos. Supongamos que los dos tienen una superficie aproximadamente equivalente. No pesaría tanto la superficie en el criterio para definir cuál utilizaría para el desbaste. Sí, otro que yo quiero que descubran. Solamente mirando el dibujo como están mirándolo en la actualidad, en este momento ustedes. A ver, sigan pensando. Sigan pensando, a ver. Si utilizo el T, profe, voy a tener que desbastar con una punta. Voy a tener que desbastar con Una punta muy... O sea, tiene un ángulo medio chico, me parece. el ángulo de la forma T. ¿Cuánto va a ser el ángulo entre dos lados para la forma T? Entre un lado y el otro. ¿Qué ángulo forman acá? 60. 60 grados. Perfecto. ¿Y el W qué ángulo de la punta tiene? 80. 80. Entonces, ¿cuál sería el que usan para desbastar? El que tenga un ángulo mayor. El que tiene un ángulo mayor, que va a ser un filo más resistente.
justamente. Quiere decir que ven cómo empiezan a definir criterios cuando yo tengo que seleccionar un inserto para aplicar en una determinada operación. La punta más resistente va a ser la del ángulo de 80 grados. A ver, discúlpenme, algunos tienen el micrófono habilitado. Ciérrenlo, así no se mezcla tanto cuando estoy hablando. Entonces, si yo tengo que definir cuál voy a utilizar para desbastar, utilizo el que tenga la punta más resistente. Este de 80 grados y va a tener la punta más resistente que este que tiene 60 grados. ¿Bien? ¿Queda claro eso? Sí, profe. Sí, y el ¿Se triangular dieron lo cuenta? usaría- Mira, se dan cuenta que es muy obvio lo que estaba diciendo, ¿no es cierto? Ahora que ya lo hemos dicho, ustedes dicen, qué pelotudez que era esto. Realmente es así. Esto del mundo del mecanizado se ha hecho una bola misteriosa y no es tanto. Es cuestión de tener claro cuáles son los criterios que tengo que aplicar y mirar las geometrías e interpretar los dibujos, nada más. Y Profe, descubrir las características que estamos hablando, que están encerradas generalmente en todo lo que es gráfico. una Bien. pregunta. Sí, escucho. Usted ha dicho que utilizaríamos el de mayor ángulo para desbastar, ¿no? Para desbastar porque ese sería el más resistente. Claro. ¿Y en qué caso preferiríamos el que tenga un ángulo más chico? Justamente, normalmente el que se usa cuando el ángulo es más chico es para poder meterse dentro del material, Un trabajo más dependiendo de fino. la forma de la pieza. ¿Perfilado sería? Para perfilado podría Planteado. ser un caso. Exactamente. Para seguir un perfil, lo que impone sí o sí cuál es la forma del inserto es el perfil de la pieza. Siempre. Es lo más importante. ¿Ven? Por eso uno diría, puta, pero entonces el de 35 grados no lo voy a usar nunca. Pero si uno tiene que hacer una forma compleja, por ahí lo único que deja entrar en la forma de la pieza es ese ángulo de 35 grados. ¿Se dan cuenta? Esos son los criterios que uno va teniendo en cuenta. Usted hizo la comparación entre el inserto P y W. Y acá analizando tenemos el inserto C que tiene el mismo ángulo que el inserto W. ¿Qué relación tiene? A ver, se escucha, no alcancé a entender bien la pregunta. ¿No me la podés repetir? No escucho nada, a ver, ¿lo podés repetir? O no me escuchan a mí o yo no estoy escuchando a quien está hablando. No, Sí, sí no, lo usted sí. escuchamos, profe. A usted sí, profe. Ah, bien. Entonces no se está escuchando el alumno que me estaba preguntando. Ahí creo que pregunta por el tema este de hay dos insertos con el C y el W que tienen el mismo ángulo. Entonces, calculo yo que debe ser si el C también puede El C y funcionar el para W desbastar. tienen el mismo ángulo. Sí. Entonces, desde el punto de vista de la resistencia, son exactamente iguales. Supongamos que el espesor del inserto C y el W es exactamente el mismo. Y tienen el mismo ángulo de la punta. Quiere decir que los dos son realmente resistentes. Ahora, para definir cuál aplicar entre el C y el W, fíjense que lo que uno tiene que tener presente, que voy a decir una característica, se puso lo voy a achicar un poco, pierde mucha resolución. Bueno, ahí,
están viendo la forma W, ¿no es cierto? Quiere decir que lo próximo para definir entre el C y el W es, que esto todavía no lo he enseñado, pero fíjense cómo ustedes ya empiezan a decir, ah, pero ¿cómo hago tal caso? Bueno, siempre la longitud de la arista que puede trabajar sobre el material, lo máximo que pueden cortar aproximadamente es 2/3 de la longitud de la arista. Quiere decir que acá el W, fíjense, tiene, en lugar de tener una sola arista como tiene el triángulo, acá tiene 2 aristas para formar el filo. Entonces, fíjense que la longitud del filo es esta. Supongamos que acá sean 10 milímetros. Y en la forma C, y esta por lo menos, si estuviera en proporción, si la otra eran 10 milímetros y esta tiene 20. Los 2/3 de longitud es mucho más. Quiere decir que el C seguro puede sacar una profundidad de corte, que esto lo van a ver ustedes en los catálogos, va a tener una profundidad de corte mucho mayor que la que tiene el W. O sea que si uno tiene que desbastar y tiene que elegir entre el C y el W, que tienen la misma resistencia en cuanto al ángulo de la punta, el que puede cortar una mayor profundidad de corte es el C, más que el W. Por lo tanto, si yo tuviera que remover mucho material, sin dudarlo, me iría a la forma C. Y si ahora tengo en cuenta todas las formas, el que tenga la punta más resistente es el S, que tiene una punta de 90 grados. Pero tendría que ver si puede seguir el perfil que yo tenga que mecanizar. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bien. O sea que de ahí tenemos el C, el S, el W, todos, digamos, nos serviría, pero siempre va a depender de la pieza, digamos, de la forma de la pieza. Bien, esa es la característica más importante a tener en cuenta siempre en la geometría del inserto. La forma de la pieza. Y recuerden que forma de la pieza no significa solamente el perfil terminado, porque ustedes pueden tener, a ver, un hueco en blanco acá como para poder escribir. Acá, en este hueco voy a escribir. Supongamos que ustedes tienen que tornear dentro, este es el eje de giro. Supongamos que tienen que mecanizar esta pieza como perfil terminado. Y va a salir de este, que es el diámetro en bruto de la pieza, ¿ven? Y tienen que sacar todo este material que yo estoy rayando. ¿Se entendió bien la forma de la pieza? Lo que quedó en blanco es este es el perfil terminado de la pieza. ¿Sí? Quiere decir que yo podría utilizar un perfil para desbastar. Voy a cambiar el color. Yo podría utilizar un perfil de desbaste con esa forma. ¿Sí? Entonces, voy a sacar en una primera medida todo el área que acabo de rayar ahora en verde. ¿Ven? ¿Por qué? Porque entonces yo quiere decir que yo podría tornear con un inserto que tiene esta forma, con un cuadrado, que puede tornear así y puede seguir este perfil. Y este inserto todavía tiene más ventaja que el C, porque el C solamente tiene 2 filos útiles en una cara, mientras que el S tiene 4 filos útiles. Quiere decir que yo pude remover todo este material
con un inserto que tiene un costo más económico. Y por lo tanto, me seleccioné un perfil que podía ser, que era el perfil de desbaste. Después sí puedo poner la forma C, vuelvo a poner el color del C. No, lo voy a poner, era este. Entonces lo voy a dibujar acá. Este sería el inserto C y ese sería la herramienta que lo tiene. Ahí podría seguir perfectamente bien. Este sí puede tornear perfectamente. Mientras que el cuadrado no podría tornear esta esquina que es a 90 grados. ¿Se entiende eso? ¿Por qué? Porque esta punta tiene 80 grados en el C y en el cuadrado esa punta tiene 90 grados. Quiere decir que el cuadrado no me puedo definir en mi pieza este rincón. ¿Se entendió lo que dije? Sí, Esto profe. es fundamental en la selección de los insertos. No solamente hay que ver el perfil terminado, sino que uno puede descomponerlo en perfiles auxiliares. Un perfil auxiliar para desbaste y después otro para terminado. Bien, ¿se entendió lo que expuse? Sí, profe. Pero Borro todo entonces y volvemos a la codificación. Vamos haciendo como una mezcla entre todo lo que estamos viendo. Entonces, la primera letra del campo, como acabo de decir, es lo más importante para el inserto, la forma del inserto. Y acabamos de ver que hay 7 formas como para memorizar. La segunda letra del campo es el ángulo de incidencia del inserto. ¿Cómo será de importante que esté en el segundo lugar? ¿Por qué? Porque cuando vimos los anexos, esos que yo les mostré, el ángulo de incidencia del inserto definía 2 familias de insertos. Los insertos positivos y los insertos negativos o neutros que tienen ángulo de incidencia 0. Fíjense acá, el campo número 2, el inserto que se designa con la letra N tiene ángulo de incidencia 0 grados. Por lo tanto, recuerden que la característica más importante de estos insertos era que tienen filos útiles en la cara superior y en la cara inferior también. Mientras que los demás son insertos positivos que tienen un determinado ángulo de incidencia y cada ángulo de incidencia se designa con una letra específica del código. ¿Ven? Entonces, la letra P es para los de 11 grados, la letra E 20 grados, B 5 grados, C 7 grados. La C es una de las más comunes, C y P. Y en los de fresado también es muy utilizado este que es de 20 grados. Ven que ya empiezo a mezclar cosas de torneado y de fresado, pero realmente es así. Esta codificación se vuelve a repetir en lo que es insertos de fresado. Se designan de la misma forma. Bien. Este ángulo de incidencia habíamos visto que se designaba con la letra AN. Ángulo de incidencia del inserto. ¿Cómo será de importante entonces que ocupa la segunda letra del campo? La tercera letra del campo es la tolerancia con la cual se fabrica el inserto. La tolerancia con la cual se fabrica el inserto está definida en este campo 3. Y para decir a quién se le aplica, acá la tabla esta dice que tenemos tolerancia GMUE y que sobre el espesor del inserto, sobre la letra S, fíjense, acá lo estamos designando, S
la tolerancia de fabricación es esto para las distintas letras. Y la tolerancia de fabricación para el círculo inscripto, es decir, en cada forma de inserto se puede dibujar un círculo contenido dentro de la figura del inserto. ¿Ven? Dentro de los rombos va a haber un círculo, dentro de los cuadrados un círculo, dentro de los triángulos un círculo. Entonces, eso, el diámetro del círculo inscripto se llama IC, o en este otro, la forma que directamente no le vamos a dar bola, la K es esto, el ancho del paralelogramo, IW, y esta es la tolerancia para esos insertos. ¿Ven? Y acá está especificando cuáles son los campos de tolerancia para los distintos valores que tiene el círculo inscripto de cada inserto. Si el inserto tiene diámetro, si por ejemplo un triángulo tiene diámetro 9,52 y es con código M, la tolerancia del círculo inscripto es más o menos 5 centésimos. Mientras que si el diámetro fuera de 12,7, por ejemplo, la tolerancia sería más o menos 8 centésimos. Bien, para el mismo inserto, tolerancia M, dependiendo del tamaño del círculo inscripto, es el campo de tolerancia con el cual uno lo tiene que ver. Bien, lo mismo, estas tolerancias se aplican a la dimensión B del inserto. ¿Ven? Fíjense cómo está puesta la dimensión B y la dimensión B en los otros insertos o el largo de la cara. Entonces, para cada una de las letras está definida cuál es la tolerancia de fabricación que tiene el inserto. Esto es completamente tabulado, por lo tanto esto no se van a aprender nada de memoria. Si uno lee acá que el fabricante, lo único que uno tiene que tener claro es que, fíjense, en el círculo inscripto, los insertos más precisos son los que tienen la letra M, tienen las tolerancias más chicas que los que tienen la letra U, por ejemplo. O los que tienen, fíjense, el más preciso, la letra E, tiene 2 centésimos y medio en el círculo inscripto, ¿ven? Y otro inserto que tiene la letra G también tiene 2 centésimos y medio de tolerancia en este círculo inscripto. Bien, voy a hacer un dibujito acá para que se entienda cómo afecta el círculo inscripto a la dimensión que va a generar el portainserto que uno utiliza. Entonces, fíjense, yo tengo un portainserto que tiene este inserto. Bien. Ese es el portainserto. Acá lo voy a cortar. Esto podría estar torneando una pieza que fuera así. Por acá está el eje de revolución de la pieza. Y eso es lo que están mecanizando. ¿Sí? Si yo tengo esto, el círculo inscripto, el que está dentro de la figura, si el círculo inscripto fuera más chico y apoyo el inserto acá, lo voy a hacer en línea de puntos, el inserto sería más chico y por lo tanto, sin mover el portainserto, me estaría cambiando el diámetro de la pieza que me va generando. ¿Se dan cuenta? Por eso es importante esta tolerancia de fabricación, porque me afecta la dimensión que genera la herramienta en la pieza. Quiere decir que los insertos que tienen mucha precisión en la fabricación se utilizan cuando las piezas tienen tolerancias muy estrictas.
Por lo tanto, si son muy precisos, son más caros que el menos preciso. Entonces ya tienen un criterio también para definir. Los insertos precisos se utilizan para terminados, donde hay que controlar las dimensiones muy bien, porque son más caros que los insertos que son menos precisos, que se utilizan para el desbaste, donde no importa mucho la dimensión que van dejando, las variaciones que dejan. ¿Se entendió? Bien. Sigo entonces. Ya hemos visto la letra del campo 3. Ahora vamos a ver el campo 4. El campo 4 no dice nada más que qué tipo de inserto estamos considerando. Vamos a ir al campo 4. Fíjense, el campo 4 muestra las distintas formas de los insertos, si tienen rompeviruta de ambas caras, si tienen rompeviruta de una cara, cómo es la forma del agujero, todo eso. Quiere decir que esto es específico a la hora de tener en cuenta de cómo va a ser el portainserto que lo va a sujetar a ese inserto. Por lo tanto, también es una letra que es solamente para interpretar con el código, con la tabla del código en la mano. Si yo veo un inserto G, fíjense, voy a ir a la forma, acá, para mirar. La forma G es un inserto, fíjense, este inserto es un inserto que tiene filos útiles en la cara superior y en la cara inferior. ¿Qué tipo de inserto va a ser? ¿Un inserto positivo o un inserto negativo? Negativo. Negativo porque tiene dos caras con filos útiles. El inserto positivo es imposible que tenga caras útiles en la cara inferior. Imposible. No se podría utilizar. Bien. Entonces, eso está mostrando esta letra del código. Vuelvo nuevamente al código para seguir avanzando. Bien, entonces hemos visto que la cuarta letra del campo que es todo con letras. Es la definición más importante del nombre del inserto acá. Todo esto hace a características geométricas. Y en esta sí hace característica, es una característica dimensional que afecta a la dimensión, a la tolerancia de fabricación del inserto. Los próximos campos que vienen hablan del tamaño del inserto ya y de una característica especial. El campo número 5 pasa a decir cuánto vale el diámetro del círculo inscripto. Vamos a ver la explicación de la tabla para ver cómo se interpreta. Este código numérico define el tamaño del inserto de forma C. Vamos a ver, este es un inserto C tamaño 12. Vamos a ver en la tabla. Fíjense, voy a poner la tabla número 5. Forma C, tamaño 12. Quiere decir que tiene un círculo inscripto de 12,7. ¿Ven? Quiere decir que este campo está definiendo cuál es la dimensión del círculo inscripto. Mientras que el campo número 3 especificaba la tolerancia de fabricación del círculo inscripto. Este campo dice efectivamente cuánto vale el círculo inscripto. Fíjense que para la forma C tienen el tamaño 12, tienen el tamaño 16 y el 12 mide 12,7 y el 16 mide 15,87. Quiere decir que es un inserto mucho más grande. La forma C era la forma romboidal con ángulo de punta
80 grados. Y así está explicado esta codificación para todos los insertos. Por ejemplo, si el código del inserto, voy a poner acá, fuera T, la letra T, la primera, quiere decir que sería un triángulo. Y acá dijera 16 o 27, voy acá a la tabla esta, la amplío para que se vea bien, forma T, código 16, círculo inscripto de 952. Y si fuera 27, 27, diámetro del círculo inscripto, 15,87. ¿Ven? Entonces, el primer campo numérico está definiendo el diámetro del círculo inscripto. O sea, es el círculo que se inscribe en la forma del inserto. Bien, el segundo campo numérico, o sea, el sexto campo que estamos analizando del código, hace referencia al espesor del inserto. Espesor. Entonces vamos a ir a mirar ese campo. No me tendré que saber de memoria cuánto vale el campo. Si el campo es 0,4, el espesor es 4,76. Acá está el código métrico y acá está el código en pulgadas. De todas maneras, el que se utiliza en nuestro país es este, que es el código métrico. Bien. Si fuera el código dijera 0,6, quiere decir que el espesor es 6,35. ¿Sí? Quiere decir que uno mira la codificación del inserto, viene a esta tabla y mira y se entera cuánto vale el espesor del inserto. Quiero mostrar un detallito más acá para que se pueda interpretar. Lo voy a ampliar siempre en el espesor del inserto. Fíjense, el espesor del inserto se cuenta se mide desde la cara de apoyo a la punta del inserto. ¿Ven? Desde la cara de apoyo del inserto a la punta. Eso es lo que está mostrando como el espesor. Fíjense que cuando yo apoye sobre esta cara, es la distancia que hay desde la cara hasta el filo de corte. Bien, porque el espesor total del inserto puede ser un poquito diferente. ¿Se entendió el gráfico este? Bien, sí, profe. Entonces acabamos de ver el segundo campo numérico que refleja el espesor del inserto. El tercer campo numérico hace referencia al radio de empalme del filo principal. Bueno, voy a ampliar acá. El campo número 7, dije, hace referencia al radio de empalme que tiene el filo principal. Voy a moverme en la página, voy al cuadro que lo explica, al campo S, y fíjense que radio de la punta es entre los filos principales, el radio de empalme directamente, fíjense que el código este está expresado en décimas de milímetro para el código métrico. Si el inserto dice 0,8, es 0,8 milímetros el radio de empalme. Si dijera 16, es 1,6 milímetros el radio de empalme. Bien. Los otros campos se dejan, el campo número 8 dice cómo es el filo propiamente dicho. Si es filo vivo, si tiene radio de empalme, si tiene bisel, todo esto. Esto son preparaciones propias que le hace cada fabricante. Bien. Y todavía falta ver dos campos más que son importantes en el código,
que son campos que están tenidos en cuenta, pero que no están definidos por la norma y por lo tanto son el campo número 12 y el campo número 13. El campo número 12 hace referencia al rompe-viruta. 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 Mientras en el campo número 13 uno coloca la calidad del inserto. Y había dicho que en estos campos la codificación depende del nombre de fantasía que le da cada fabricante. Por eso, para entender este campo, hay que ir a leer específicamente el manual de cada fabricante. Pero lo que sí sé que en el campo número 12 va a estar la designación del rompeviruta y en el campo número 13 va a estar dada la calidad del inserto. Bien, con este rompeviruta, recuerden, yo defino la profundidad de código con AP y el avance por vuelta FN. Mientras que con la calidad voy a definir la velocidad de corte. ¿Sí? Y con esto tengo definido todos los parámetros tecnológicos del inserto, porque con la velocidad de corte voy a calcular el número de vuelta al cual debe girar la pieza. Después, recuerden que velocidad de corte es igual a pi por d por n sobre 1000. Esta es una de las ecuaciones. De acá yo el parámetro que no conocía es el número de vueltas, por eso este me lo va a dar el fabricante. Acá está, me lo da el fabricante. Y el fabricante me va a dar el avance por vuelta y por lo tanto para sacar la velocidad de avance al cual tengo que desplazar la herramienta era igual al avance por vuelta por el número de vueltas, que ya lo calculé con este, por el número de dientes. Y en el torneado, las herramientas de torneado tienen un único filo. Quiere decir que el Z vale 1. Excepto en la fresa, que son herramientas de filos múltiples. ¿Se entendió la importancia que tiene en tener claro cómo se arma el código que define el nombre de los insertos? ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto de esto? Si no, paso al próximo código. Yo, profe. Bien. Suponiendo un ejercicio para el parcial, ¿cómo tendríamos que armar un código? El código ustedes lo... Miren, prácticamente el ejercicio que uno tiene que hacer es de interpretación, porque ustedes no van a armar el código de un inserto. El fabricante le va a tirar 8000 códigos y de los 8000 códigos ustedes van a elegir uno. ¿Se dan cuenta? Entonces lo que uno tiene que aprender fundamentalmente es a interpretar el código que uno está mirando en un catálogo. Por eso yo sé que la primera letra, la forma del inserto. La segunda letra, si es positivo o negativo. Si es negativo va a tener letra N. Si es positivo el inserto, la letra es diferente a la N. Esa ya no me sé el valor. Tengo que venir al código, van a tener este código en la mano ustedes, en la mano, en la computadora, entran, miran y lo... Ahora, si no saben dónde mierda lo tienen que buscar y ahí sí están perdidos. Pero tengo que saber interpretar el código. Entonces, los primeros dos es muy fácil de darse cuenta y ya te ubicaron. Ahora, que no sepas la tolerancia o si tiene filo útil en una sola cara, cómo es el agujero, para fijarlo, todo eso, voy y lo miro en el campo. En el campo que me explica
cuánto vale cada una de estas letras, ¿no es cierto? Bien, pero esto, yo sé que hay 7 formas, no es mucho. C, D, B corta, son todos los rombos. Después aparece la letra R, redondo, la letra T, el triángulo, la letra S, el cuadrado, y la forma W, esa especie de triángulo difícil que se llama trígono. ¿Sí? O sea que esos son los 7 códigos que hay que tener presente en el primer campo del nombre del inserto. Después, el tamaño del círculo inscripto, saber que es el primer campo numérico. El segundo campo numérico es el espesor del inserto. Y el tercer campo, el radio del inserto. Estos dos seguro que se van a tener que ayudar de las tablas porque no se lo van a saber de memoria. Y lo otro importante es saber que en el campo número 12 y en el campo número 13, el campo número 12 es el rompeviruta y el campo número 13, que no está puesto acá, es la calidad del inserto. Con esto se define lo que acababa de decir recién. Profundidad de corte, rompeviruta define profundidad de corte y avance por vuelta. Y con la calidad defino velocidad de corte. Bien, esto es entonces en el campo del inserto. Profe, Sí, escucho. ¿a qué se refiere con nombre de fantasía del rompeviruta? Nombre de fantasía me refiero a que cada fabricante le pone un nombre que se lo inventa. Es decir, el PF, por ejemplo, en este fabricante, la F viene de terminado y el rompeviruta P, forma P, podría haber utilizado otra forma, pero este fabricante usa R de desbaste, medio M y mecanizado de terminación F, que son siglas que vienen de las palabras en inglés. Rough es desbaste, medium M y finishing F. ¿Ven? Ese es un nombre de fantasía inventado por cada fabricante. Y en la calidad hacen exactamente lo mismo. Nadie dice qué es el recubrimiento y qué compuestos tiene, cuál es la composición química que tiene. No, no lo dice. Dicen, le ponen un nombre de fantasía. Recubrimiento Pepito, recubrimiento, qué sé yo, cualquiera que, Alcrona, estos son recubrimientos, Alcrona, Balini, nombres hay, pero para ser dulce, dependiendo de cada uno de los fabricantes. Profe. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Bien. Profe, Sí, escucho. En el primero donde está usted parado ahí que dio de ejemplo, ¿por qué los campos 8 y 9 no están completos? O sea... Porque los campos 8 y 9 hablan de las preparaciones de filo, todo eso, y no les voy a prestar mucha atención en este curso. Es ya para un análisis muy fino de cómo es el inserto, ¿ven? Lo grueso a tener claro son estos 7 campos y estos 2 que están acá. ¿Ven? Esos son los más importantes. Todo lo demás es ya casi como una especialización. Pero todos estos campos se interpretan de la forma que yo estoy mostrando. ¿Ven? Si encuentran esta parte del campo, los fabricantes ponen estas tablas donde ellos mismos especifican todo esto. Fíjense que acá el fabricante, está poniendo el campo número 9, que es para dónde cortan los insertos, si es derecho, izquierdo o neutro. El campo número 10 es esto que se llama bisel, cuánto vale el bisel, pero todos estos campos
son secundarios y no me quiero ni meter porque este curso, recuerden que tiene muy poquitas horas en el año. Entonces uno mira lo estructural del código, lo fundamental. Lo demás es una especialización. Ahora, la forma de interpretarlo siempre es la misma. Uno busca en la codificación del manual del fabricante esto y lo interpreta el código perfectamente bien. ¿Sí? Ahora, cuando ustedes miren el código este que está acá, si ven que empieza con la letra S, rápidamente dicen, ah, es un inserto cuadrado. ¿Ven? Si es SN, ah, es un inserto cuadrado y negativo. Si tiene otra letra, ah, es un inserto cuadrado y positivo. Y después miran el resto de los campos y después con estos campos definen los parámetros tecnológicos para calcular número de vuelta al cual tiene que girar la pieza y velocidad a la cual tengo que hacer avanzar la herramienta para que trabaje correctamente. Todo esto es para que uno está estudiando todo esto solamente para definir esos dos valores pelotudos. ¿A qué número de vueltas tengo que poner a girar la pieza? ¿Y a qué velocidad de avance la tengo que desplazar para que corte esa herramienta que me propone el fabricante en condiciones óptimas de mecanizado? Entonces, sin saber mucho, se transforman en un especialista de mecanizado. ¿Ven? Ese es el secreto de esto. Y la profundidad también. Y la profundidad también. Con el rompeviruta, recuerden que sacan el avance por vuelta y la profundidad de corte. Por eso, con estos dos campos, sacan todos los parámetros tecnológicos para utilizar la herramienta. Bien, veo que están atentos. Bueno, todo lo que he dicho entonces es la definición de la codificación del inserto. Ustedes cuando miren el apunte, van a encontrar que unas hojas antes está el mismo código. ¿Cómo se arma el código para los insertos de torneado? Nada más que esto está en el libro de formación, pero no está completo. Si uno mira el campo número 5, no está completo. Por eso yo puse otro código armado donde está todo completo. Bien, como yo lo ensamblé, listo, está, para que no lo tengan que buscar en otro lugar. Ahora voy a ir entonces he mostrado cómo es el código para definir el inserto. Ahora voy a decir cómo se arma la codificación para designar las herramientas que sujetan el inserto. Entonces, como hay dos familias grandes de torneado, torneado exterior y torneado interior, hay dos grandes codificaciones para ponerle nombre a los portainsertos. Primero a los portainsertos de torneado exterior, que es lo que estoy proyectando en este momento, y si sigo avanzando, la codificación para los insertos cuando utilizo portainsertos para torneado interior. Bien, vuelvo a poner un dibujito. Esto es torneado interior y esto que está acá es torneado exterior. ¿Está claro cuál es la idea? Ponerle un nombre, una codificación interior, una codificación internacional a los portaherramientas de exterior y una codificación internacional a los portaherramientas de torneado interior. Bien,
Sigo avanzando hasta encontrar el código. Bien, me paro acá entonces en la codificación para los portainsertos de torneado interior. Fíjense que acá el fabricante tiene patentado una forma de sus portainsertos que dicen que son los mejores del mundo y le pone una primera letra, pero esto es más que nada show de propaganda. El verdadero código internacional es este que está acá, que está empezando con el campo número 2, pero en realidad, por eso lo pone acá, este sería el campo 1. La primera letra en la designación de los portainsertos de torneado exterior, la primera letra, hace referencia al sistema mecánico que utiliza para fijar el inserto al cuerpo de acero. Fíjense que la codificación está definida por letras. La letra C es una brida por sobre el inserto. Acá está dibujado un inserto. ¿De qué tipo es ese inserto que están viendo en este gráfico? ¿A qué familia de inserto? ¿Cuál? Positivo, profe. Positivo, perfecto. Tiene ángulo de incidencia de un determinado valor. Entonces, fíjense que prácticamente está diciendo, y estos se utilizan en los insertos positivos. Fíjense, la próxima letra, campo D, está diciendo que tiene una brida y que tira por el agujero que tiene el inserto, ¿ven? Entonces, una brida que ya vamos a verlo físicamente a esto. ¿Cómo es esto físicamente? Pero esto es una brida que aprieta desde arriba el inserto y lo tira contra el respaldo de acero por el agujero que tiene el inserto. Quiere decir que voy a ir ampliándolos así por campo y lo voy corriendo. Entonces, solamente sujeta por la cara de desprendimiento, una brida. Esta es una brida, la forma D, una brida más compleja que aprieta desde arriba y lo tira por el agujero. Quiere decir que este formato es aplicable a insertos que tienen agujero. Este inserto que está dibujado acá, ¿a qué familia pertenece? Inserto negativo. Bien, entonces está mostrando, dice, esta forma D se utiliza por lo general en insertos negativos. Hago esta salvedad porque en la actualidad ha avanzado tanto la tecnología que hoy en día se pueden hacer insertos positivos sobre un cuerpo negativo. No quiero entrar pero va a haber alguien que me va a decir, no solo son insertos positivos. Bueno, pero lo general es esto que está mostrando acá el fabricante. Un inserto negativo se utiliza el sistema D. Posteriormente van a fijarse que está utilizando la letra M y la W. Y está diciendo, está sujeto con una brida y con algo que entra por el centro del agujero y lo empuja contra la pared del alojamiento que está en el cuerpo de acero. ¿Ven? Este es el sistema M o W. El próximo es este que está acá, que es la forma P. Solamente tiene algún elemento mecánico que entra por el agujero del inserto y lo empuja contra la cara de apriete. Bien, en estos dos casos, en el caso fijación M y fijación P, ¿qué insertos están dibujados? ¿Qué familia de insertos? Negativos. Negativos, perfecto. Eso es lo que quiero que vayan observando en todos estos gráficos. Este otro, fíjense, sistema S, tornillo central,
este es está haciendo referencia al tornillo central, empuja contra la cara y lo pecha levemente para abajo. Lo mismo hace el sistema P. Pero digamos que este se llama sujeción por tornillo, y miren a quién dice que se aplica. ¿A insertos de qué tipo? Positivo. Positivo. Positivos. Bien. Alguien me podría decir, no solamente. Es cierto. En la actualidad hay insertos negativos que están fijados por tornillos, por este sistema de sujeción por tornillo. Ha avanzado tanto la tecnología en la fabricación de estos tornillitos, que son tornillitos extremadamente chiquitos, pero extremadamente firmes, muy resistentes. Entonces, se encuentran en la actualidad insertos negativos que se pueden fijar con el sistema por tornillo. Lo importante es tener claro que yo interpreto la letra que veo acá, me doy cuenta del sistema de fijación, y esa es la primera letra que está en el campo de la designación del portainserto de exterior. La segunda letra del campo hace referencia a la forma del inserto. Si estoy hablando de la forma del inserto, ¿qué posición ocupaba en el código del inserto? 1. La primera letra del campo. Quiere decir que esto es exactamente igual que lo que vieron para designar el inserto. Si tiene la letra C, quiere decir que esto es un rombo de ¿cuántos grados? La letra C. ¿Alguien se recuerda? 80. ¿era? Sí, 80. señor, rombo de 80 grados. D, forma de fijación D, esta que está acá. Segunda letra del campo, forma del inserto C, rombo de 80 grados. Cuarta letra del campo, fíjense lo que es la cuarta letra del campo, para que se caigan de espalda. Miren lo que es, voy a proyectar acá, cuarta letra del campo, ángulo de posición del filo principal. ¿Ven? Es decir, el ángulo de posición, recuerden el que está dado en la dirección de avance y el filo principal. Entonces, cada ángulo de posición está codificado con una letra. ¿Sí? Simple, fácil. Fíjense, voy a ver estos son fáciles de interpretar. 90 grados este, 75 grados este, dirección de avance para acá, filo principal acá. Este portainserto, como puede trabajar yendo para la izquierda o para la derecha, quiere decir que, voy a ampliar ahí, estos de acá, quiere decir que cuando avance hacia la izquierda, este pasa a ser el filo principal, ángulo de posición 45 grados. Cuando avance hacia la derecha, esta es la dirección de avance, este es el filo principal, 45 grados. ¿Ven? Forma E, lo mismo. Forma F quiere decir que este solamente puede trabajar en el frente de la pieza. Este avanza perpendicular al eje de revolución de la pieza. Ángulo de posición 91 grados. Ángulo de posición G 91 grados. ¿Ven? Uno es para trabajo frontal, otro para trabajo longitudinal. Sí, escucha. ¿Qué es ese -1 grado? -1 quiere decir que es el complemento, nada más. Esto es la codificación antigua que tenía, así que no le den bola. Denle bola a lo nuevo. ¿Cómo se define el ángulo de posición? El ángulo que está entre la dirección de avance y el filo principal. Estos eran los catálogos viejos. Ahora nos quedemos con la codificación nueva. Lo que dicen las normas a hoy en día, que cada vez son más precisas
para ponerle nombre a todo esto. Solamente eso quería mostrar. ¿Bien? ¿Se entendió entonces? ¿Cómo será de importante que el tercer campo está diciendo el ángulo de posición del filo principal de la herramienta? Bien, tercera letra del campo. Cuarta letra del campo hace referencia a la familia del inserto, si es un inserto negativo o positivo. Quiere decir que esta letra también estaba en el código del nombre del inserto, por lo tanto, es exactamente igual que lo que se utilizaba en el código del inserto. ¿Ven? Inserto, ángulo de incidencia 0, letra N, todos los demás, un nombre diferente. ¿Bien? Perfecto. Entonces, ya han visto que en el nombre del código, me pasé de página. Bien, acá vuelvo a emplear. Dije que la cuarta letra del campo define la familia del inserto, por lo tanto, esto es lo mismo, se repite lo que vimos en el inserto. La quinta letra del campo es la dirección de trabajo. ¿Hacia qué dirección puede trabajar el portainserto? Y acá hago una breve explicación de esto. Que esto no es nada más que una convención. Acá está graficado el campo quinto. Recuerden que empezaba por el número 2, por eso tiene un número más. El campo quinto es la dirección para la cual puede avanzar. El R, que es el derecho, de right en inglés, el izquierdo, que es este, left en inglés, y el neutro, que puede avanzar para cualquiera de los dos lados. Voy a dibujar, voy a hacer un pequeño croquis, a ver, ¿dónde hay un pedazo en blanco? Bueno, voy a habilitar para dibujar un pequeño croquis. Este, supónganse que es el plato que tiene sujeta la pieza. Este es el eje de revolución. Este portainserto que estoy dibujando acá va a estar el operador de la máquina. Este es el torno convencional más común de todos. ¿Ven? A este tipo de portainserto, este está girando en el sentido cual, para que pueda cortar este portainserto que va a avanzar en esta dirección, eso va a ser F, la velocidad de avance. Esto va a ser el giro que va a tener, el número de vueltas. ¿Está girando en qué sentido? A ver. Antihorario. Antihorario, bien. Esto, acá está el operador de la máquina, el plato a la izquierda, la pieza a la derecha, la herramienta avanza en este sentido, de derecha a izquierda. Esta herramienta se llama derecha, R. ¿Bien? Porque es la máquina más común, la convencional. A esa se le puso derecha, por convención. A la herramienta que estaría del otro lado, exactamente igual, así, esta se llama L, left, izquierda. Si esta es derecha, la simétrica es
izquierda. Este que está acá es el inserto. Esto es el inserto. ¿Qué código tendría el inserto este que he dibujado acá? ¿Cómo empezaría el nombre de ese inserto? ¿Con qué letra? El nombre de ese inserto. ¿Con qué letra empieza? Con la ¿Con T. T? ¿Una T? Con la T de triángulo. Bien. ¿Se entendió esto? O sea que esto les guste o no les guste, la convención dice, los tornos más comunes, el torno más común que hubo en el mundo, el primero que se inventó, el torno convencional, la herramienta que utilizaba se le puso derecha. A la simétrica se le llamó izquierda. Listo, no hay más que pensar. Adoptarlo si te gusta bien y si no te gusta, mala suerte. Bien, entonces, en el campo número 5 está dicho el sentido para el cual avanza el portainserto. Y la letra N puede cortar para la derecha o para la izquierda. Y fíjense que acá pone el ángulo de posición con la nueva designación, que les dije que era la norma esa ISO, que ¿Qué pasó? Quedó sin luz. ¿Se irá a conectar de vuelta? Creo que el profe se quedó sin internet. Ahí Ahí se volvió. conecta el profe, ahí volvió, ahí volvió. bien, ¿me están pudiendo escuchar? Sí, profe, Sí, se profe, escucha. se escucha. Sí, profe. Sí, profe. Se cortó la luz en mi casa acá, por lo tanto, se ha cortado la conexión de internet de la computadora. Está prendida, pero no tengo internet en la computadora. O sea que se ve interrumpida la clase. No sé cómo seguir porque en el teléfono no tengo nada de los apuntes. Bien, estaba diciendo esto de la codificación. Vamos a tener que, pues esperamos unos minutos. Son las 10:15. Bueno, ya estamos casi terminando la clase. Vamos a hacer una cosa. Miren ustedes la codificación esta, cómo termina de armar el código para ponerle un nombre a los portainsertos. Y en el próximo jueves, que el día martes es feriado, el otro curso no va a tener clases, ustedes van a tener clase nuevamente conmigo. Terminamos toda la definición esta teórica
de la parte de torneado. Interrumpimos la clase acá, la damos por terminada, ya casi, son las 10:20 casi. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta en particular, que eso sí lo podría responder porque el audio por lo menos está funcionando. ¿Nos veríamos el martes, profe? No, O dije el que el jueves. martes, el otro curso, el curso de la tarde, tiene clase conmigo en los martes, no tiene clase porque es feriado. Pero el curso, el 2 de 1, va a tener clase conmigo nuevamente el próximo jueves. De estar todo bien, Listo. terminamos con la parte de teoría de torneado. Listo. Retomamos Listo, acá. profe. Vamos donde a ver dejamos. el próximo. Redondeo la idea. Para el próximo jueves vamos a terminar de ver nuevamente el código que define a los portainsertos de exterior y de interior. Definido eso, les voy a mostrar cómo termina el procedimiento de selección de los insertos. Y la clase siguiente ya vamos a ver ejercicios para resolución de selección de insertos y portainsertos. Ya una aplicación práctica con el manual que tienen ustedes en los apuntes. Por lo tanto, les pediría que repasen bien todo lo que hemos visto en el año. Bueno, profe, listo. Bien. Bueno, buenas noches. Que anden bien. Igualmente. Nos vemos el próximo Chao, profe, nos jueves. vemos. Chao, Profe, No, buenas Muchas noches. gracias. Buen fin de semana. Chao, profe. No, profe. Igualmente. Chao, buenas noches. Chao, profe, hasta luego.